Bueno, el presidente Gabriel Boric afirmó que el gobierno está abierto a recibir propuestas del sector privado para enfrentar la crisis de las ISAPRES. Vamos a seguir profundizando en el tema. Tenemos contacto con María Paz Ortiz. Hay también otras personas que se han pronunciado. Ayer lo decíamos, primera vez que lo hacía el propio presidente Gabriel Boric. Durante el día de hoy también conocimos la opinión del expresidente Sebastián Piñera. Así que tú nos vas a contar en qué está toda esta crisis, toda esta situación que se ve bien entrampada, ¿no?, en posiciones por parte de las ISAPRES y esta ley corta del gobierno. Hola Vivi, muy buenas tardes. Claro, hay una suerte de como que todo estuviese detenido, hay pocas soluciones. El debate se mantiene en que, por un lado, el gobierno, el presidente hoy día también lo dijo, a pesar de esa apertura a escuchar a las aseguradoras, también insistió nuevamente en que el fallo de la Corte Suprema se debe cumplir. Y para eso también hay un plazo. Cuando él dice que están abiertos a escuchar, es porque también eso es parte de lo que estaba en la ley corta que ingresó el gobierno. En la ley corta se habla de los plazos. La superintendencia dictaminó que son 6 meses para que las aseguradoras tengan que pagarle entonces a las personas el dinero que se adeuda, y en esa ley corta sí queda abierto para que sean las aseguradoras que determinen los montos, hagan el cálculo de los montos y también que propongan cómo va a ser este pago, la metodología de pago para las personas. Hay quienes, incluso desde el mismo Partido Socialista, decían que sí van a haber problemas porque como no determina, solo determina los plazos, puede ser más complejo, que al 30 de mayo no lo van a lograr sacar, que quizás el gobierno podría pedirle a la superintendencia que prolongue esos 6 meses, que haya un plazo mayor. Desde el mismo gobierno, el ahora ministro Elizalde lo descartó, decía, son 6 meses por algo. Eso se debe cumplir, pero claro, ayer también el ministro de Justicia incluso hablaba del veredicto, luego de que hablase el presidente Gabriel Boric, y él también planteaba eso, se tiene que cumplir el fallo, y acá a quienes no hemos escuchado pronunciarse respecto de opciones, de alternativas, son las mismas ISAPRES, y que eso debería ser también el foco de la discusión. El presidente esta mañana habló en un contexto distinto, en donde entonces se refería también a lo que pasa con FONASA, que hay una disminución también de las listas de espera. Es en ese contexto en donde aprovecha nuevamente entonces de abordar este tema. Escuchemos lo que decía. Nosotros, como ha expresado la ministra, estamos disponibles a escuchar cuáles son las alternativas que plantea el sector privado, en particular las ISAPRES, para el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema. A lo que no estamos dispuestos es a decirle a un poder del Estado independiente como el Poder Judicial que mediante cualquier artilugio no vamos a hacer cumplir el fallo de la Corte Suprema. Y por lo tanto, disponibles a escuchar nuevas alternativas, a mejorar el proyecto de ley que ingresamos. Nos interesa, por sobre todo, asegurarle la continuidad de tratamiento a todos los usuarios del sector privado. Nos interesa que el sistema tenga solvencia, pero esto cumpliendo la ley. Ahí estaba entonces, claro, dice, esto siempre cumpliendo la ley, cumpliendo entonces con el fallo de la Corte Suprema. Claro, el presidente plantea que están abiertos a modificaciones entonces en el proyecto de ley que se ingresó el pasado 9 de mayo. Del otro lado también está este proyecto que también se aprobó en la Comisión de Constitución del Senado, que ingresan entonces los demócratas, que es una alternativa. El gobierno lo califica también como y parte también de los parlamentarios oficialistas dicen es una suerte de perdonazo. Hay quienes dicen que no. Habló también el ex superintendente de salud, Patricio Fernández, que decía que le parecía que era más modificable, que era más fácil modificar el proyecto que ingresaron los demócratas que el que ingresó el gobierno, que quizás si pudiesen prestarse también a esa discusión, quizás es más fácil esa alternativa. Ahora, al parecer también Patricio Fernández tiene una cierta relación con algunos de los directorios de las ISAPRES, por lo tanto también siempre se entrampa en eso, en esos intereses que puedan tener quienes han salido a hablar y a defender también a las grandes aseguradoras con, como ya sabemos, deudas muy millonarias producto entonces de estos reajustes en los planes. Escuchemos también lo que decía la ministra de Salud, Jimena Aguilera, que también va por la misma línea, por supuesto, del presidente Gabriel Boric, el de poder buscar esas metodologías, que las ISAPRES se pronuncien, pero respetando, por supuesto, siempre
el fallo, el poder ya pasar, superar el hecho de si hay que pagar o no pagar, sino que llegar entonces ya a hablar de cómo se va a hacer, cómo va a ser la metodología, buscar las soluciones para que se pueda entonces cumplir con lo dictaminado por la Corte Suprema. Escuchemos lo que decía. Siempre queda el espacio para que ellos pidan un recurso de aclaración. Eso siempre queda abierto. En el fondo nosotros no nos cerramos a que ellos hagan un recurso y pidan una aclaración. Lo que se plantea es primero una forma gradual de aplicación del fallo. Se pueden plantear qué cosas, qué otros ajustes creen ellos que se pudieran hacer justamente para mitigar el impacto financiero. Nosotros tenemos varios elementos que están incorporados en la ley. Ellos pueden promover otros aspectos para mitigar el efecto financiero y estamos abiertos a recibirlo. Pero no solo declaraciones respecto al impacto que tiene, si nosotros sabemos el impacto que tiene, por eso estamos haciendo un proyecto de ley. Además, no es el gobierno el que generó esta situación. Ahí está la ministra entonces, claro, plantea que están abiertos a escuchar esas soluciones, a escuchar también cuáles pueden ser los mecanismos de mitigación para ese impacto, pero que por supuesto se tiene que pasar a entonces a hablar de ese fondo, ya dejar la discusión de si se debe o no respetar un fallo, entendiendo también nuestra independencia, por supuesto, de poderes del Estado, y que también entonces habló la Corte Suprema y eso se tiene que sí o sí saldar. Tú decías también al inicio, esta mañana hubo palabras también del expresidente Sebastián Piñera, que plantea y dice, bueno, si se tienen que respetar los fallos, pero con dice, apelando también a la realidad. Él dice, no se puede tampoco apostar por cumplir este fallo a costa, entonces, dice, de un monopolio de una salud estatal. Plantea entonces que claro, pagando esta deuda pendiente, las ISAPRES no lo van a resistir, por lo tanto va a quedar entonces todo a la salud pública. Plantea que la gente también tiene derecho a elegir en qué sistema de salud quiere estar, es parte de esas declaraciones. Escuchemos en detalle lo que decía esta mañana también en un contexto muy distinto de los liceos bicentenarios. Se refirió también entonces a esta crisis de las ISAPRES. Sería muy malo que más de 3 millones de chilenas y chilenos se quedaran sin la atención de la salud privada. Por eso nosotros estamos impulsando un sistema mixto, que haya salud pública, FONASA, pero que también haya salud privada y que sean las familias los que elijan si van a la salud pública o van a la salud privada. Esta no es una decisión que le corresponda al presidente o a la ministra de Salud, le corresponde a cada familia, libertad de elección. Eso es lo que estamos defendiendo nosotros y, por supuesto, que se cumplan las leyes y que se cumplan los dictámenes de la justicia, pero en forma realista, no a costa de sacrificar y crear un monopolio estatal de salud. Ahí estaba, entonces, sí, se podría crear un monopolio estatal de la salud. Esa es la opinión, por lo menos, del expresidente Sebastián Piñera. Como te decía, Vivi, en esta ley corta que ingresó el gobierno el pasado 9 de mayo, está también, se incluye también la situación de FONASA. Y hay quienes dicen, incluso desde el oficialismo, que eso complica más la situación, que entrampa más las soluciones y que podría ser más difícil de ir ajustando, que a lo mejor por eso la discusión puede ser más extensa, más larga respecto de ese proyecto, pero todo indica que el gobierno apuesta por esa alternativa y que va a ser esa la que esperan se vaya modificando para encontrar una solución en este plazo entonces de 6 meses que da la superintendencia para que las aseguradoras salden esa deuda con sus clientes. Por supuesto, desde el otro lado también salieron demócratas a defender su proyecto. Jimena Rincón en particular decía que no es un perdonazo bajo ningún punto de vista y que el presidente probablemente no había leído en detalle el proyecto que estaban presentando, aun cuando, claro, no permite ese recálculo de los planes y no asegura una devolución del dinero por parte de las ISAPRES. Así que hay que ver cómo avanza el debate, cuál de los dos proyectos toma también mayor fuerza en el Congreso, sobre todo quienes reciben también ese apoyo, porque sabemos que los votos de ambos sectores van a ser necesarios para ambas iniciativas. Sí, eso está claro y por eso es que esta situación, como lo decíamos al inicio, un tanto entrampada, este debate ahora con el consenso
de que efectivamente el fallo debe cumplirse, eso por lo menos es lo que ha insistido el gobierno, y recordemos que los 6 meses son finalmente para que se presente este plan, mientras se desarrolla esta ley, esta norma que va a regir y que va a establecer ahí de qué forma además también van a seguir operando las ISAPRES, pero de qué manera se establece también este pago, considerando el año 2020 como fecha, y estamos hablando de cerca de 700.000 afiliados, ¿no? Con planes. Claro. Así que hay que... Se propone una tabla también de valores para luego el funcionamiento posterior, para que se haga ese cálculo también de los planes. Sí. Por lo tanto, claro, una discusión que va a ser sin duda amplia, incluso después de resolver el tema del pago pendiente. Claro, y que probablemente también va a ser larga, así que vamos a quedar ahí nosotros obviamente en atención a este tema que ha marcado esta semana. Muchísimas gracias. Que estén muy bien, nos vemos. Chao.